Los alimentos transgénicos son el futuro de nuestra alimentación. Esta es una afirmación que escuchamos a menudo, resaltando los avances científicos y prometiendo una revolución en la agricultura y en la alimentación. Pero ¿qué pasa con las dudas y temores que rodean a estos productos? Las preocupaciones sobre su impacto en la salud y el medio ambiente son reales y palpables y crean confusión para las personas que buscan lo mejor para sus familias. Por eso es importante informarse y comprender todos los aspectos de los transgénicos. Hoy quiero mostrarte sus beneficios y también sus riesgos para que puedas tomar decisiones alimentarias informadas y tranquilas, protegiendo no solo tu salud, la de tu familia, sino también la del planeta completo. Genetically altered tomatoes are a step closer to your supermarket tonight. Now, at least in terms of the American diet. The new tomatoes will soon be on a store shelf near you. Researchers believe they have found a way to add critical nutrients to rice. Vitamin A deficiency is a pervasive and silent killer of malnourished children in the third world. La historia de los organismos genéticamente modificados, o más conocidos como transgénicos, comienza con dos desarrollos clave: el tomate Flavor Saver y el arroz dorado. Estos no son solo avances científicos, son hitos en nuestra relación con la comida. El tomate Flavor Saver fue el primer alimento transgénico comercializado, representando un gran avance. Fue diseñado para que su proceso de maduración ocurriera en la planta y mantuviera su sabor, en lugar de ser cosechado en verde y madurado con gas etileno. Este logro no solo mejoró la calidad de los tomates en los estantes de las tiendas, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre lo que estamos comiendo. Por otro lado, el arroz dorado también se presentó como una solución, en este caso para la deficiencia de vitamina A, sobre todo en países donde las dietas eran deficientes en estos nutrientes esenciales. El arroz dorado se modificó para producir beta-caroteno, un precursor de la vitamina A. Esta innovación prometía combatir la sequía y otros problemas de salud relacionados con la deficiencia de esta vitamina. Estos ejemplos destacan cómo los transgénicos pueden ir más allá de la mejora de las características de los alimentos, con un gran potencial para abordar muchos problemas globales. Sin embargo, con gran poder también viene una gran responsabilidad, y en el caso de los transgénicos hay una gran controversia. ¿Qué son exactamente estos alimentos transgénicos? ¿Por qué hay tanta polémica? Los OGM o llamados transgénicos son organismos cuyo material genético ha sido alterado, de una forma que no ocurre naturalmente, sino que con técnicas de ingeniería genética. Los científicos pueden seleccionar genes específicos de otro ser vivo, como una bacteria, un virus u otra especie, e insertarlos en el genoma de estas plantas. Por ejemplo, un gen que genera resistencia a la sequía puede ser insertado en una planta para que resista a estos periodos de escasez hídrica. Esta aparente precisión es lo que distingue a los transgénicos de las técnicas tradicionales. Acá lo que ocurre es que los agricultores cruzan plantas de la misma especie con características deseables durante varias generaciones para producir una nueva variedad. A pesar de estos potenciales beneficios de los transgénicos, esta tecnología ha llevado a confusiones y malentendidos, alimentados por mitos y percepciones erróneas. Algunas personas ven a los OGM como una manipulación antinatural, mientras otros los consideran una panacea para los problemas de seguridad alimentaria. Muchos consumidores se preguntan, ¿los transgénicos son seguros para el consumo? ¿Qué efectos tienen a largo plazo en la salud y también en el medio ambiente? Si bien los transgénicos son sometidos a rigurosas evaluaciones de seguridad antes de su aprobación para el consumo humano, siguen generando dudas. En un mundo donde millones de personas sufren de hambre, los primeros transgénicos prometieron ser una revolución, transformar la agricultura y ser la solución al hambre que afecta a más de 800 millones de personas. Si bien la ingeniería genética tiene el potencial de aumentar los rendimientos de los cultivos y combatir las plagas, la realidad ha mostrado que la mayoría de los cultivos no alimentan a las personas directamente. Estos alimentos van dirigidos principalmente a la alimentación animal y a la producción de biocombustibles. De los países que más superficie usan para estos cultivos están Estados Unidos, Brasil y Argentina, sumando 148 millones de hectáreas, destinadas principalmente a la producción de maíz, soya y algodón. Ahora, veamos cómo ha ido evolucionando el hambre en el mundo en las últimas décadas. Podemos ver que ha habido una disminución en todo el mundo. En zonas críticas como la África subsahariana, un 5% y un 3% en el sur de Asia. Sin embargo, desde el año 2018 ha ido en aumento. ¿Han sido realmente los cultivos transgénicos los que han logrado ese cambio? En este estudio, en donde se realiza un análisis de la adopción de estas tecnologías en África, concluye que la adopción en África sigue siendo lenta debido a las políticas desfavorables y la falta de educación pública.
Por lo tanto, el impacto de estos cultivos en las zonas más críticas de hambre en el mundo es bastante dudoso. Una tecnología como esta realmente podría ser vital en la lucha contra el hambre, pero no se está usando para eso. Se está priorizando para otros sectores que generan más dinero, a través de la venta de carne, leche, huevo y biocombustibles. Entonces, me pregunto, ¿realmente necesitamos transgénicos en los campos? ¿De la forma en que se ha usado y a quienes realmente ha beneficiado? Realmente no los necesitamos. Si esta tecnología busca ser una real solución, debe reorientarse a las necesidades reales de las personas, como el hambre en el mundo. Además, se enfrenta a otro gran desafío. Existe resistencia pública y temor al consumir estos alimentos transgénicos. ¿Son realmente seguros? Existen muchos estudios que han durado décadas y no han encontrado impactos negativos en la salud humana, como los realizados por la OMS y EFSA concluyen que los alimentos transgénicos son tan seguros como aquellos que no son transgénicos, o los estudios de la Unión Europea, quienes no son muy amigos de esta tecnología, han involucrado a 500 grupos de investigadores independientes analizando un periodo de 25 años y han mostrado que no hay daño para la salud humana. Sin embargo, existen riesgos que son difíciles de medir y por lo tanto generalizar podría ser peligroso. Estos riesgos pueden venir de tres fuentes: el gen, que es insertado en el cultivo, y las proteínas expresadas, efectos secundarios o indirectos de los productos de la expresión del gen y la posible alteración de los genes naturales en el organismo modificado. Un ejemplo de un riesgo alimentario causado directamente por la expresión del gen insertado es el maíz Starlink. In Iowa, Starlink corn represented 1% of the total crop, only 1%, and it has tainted 50% of the harvest. Esta planta fue modificada genéticamente con información del Bacillus thuringiensis para hacerla resistente a ciertos insectos. El problema que ocurrió es que se reportaron varios casos de reacciones alérgicas en consumidores tras consumir este maíz, lo que hizo que la empresa sacara del mercado inmediatamente los productos que lo contenían, ya que no estaba realmente apto para el consumo humano. A pesar de esto, durante el año 2002 fue encontrado en ayudas humanitarias en Bolivia, Nicaragua y Guatemala. También están los efectos secundarios e indirectos. Estos son mucho más difíciles de reconocer. El gen modificado puede codificar una enzima que se involucre en el metabolismo del organismo modificado, creando una perturbación en los procesos fisiológicos, provocando así resultados que realmente podemos desconocer. Otro posible riesgo es que el gen insertado afecte al resto de los genes originales, inactivando o regulando y afectando procesos metabólicos que involucren la producción, ya sea de toxinas o de toxificación. En cualquiera de los casos, como estos eventos ocurren lejos de la intervención y a su efecto conocido, dificulta nuestra capacidad para establecer una conexión lógica entre el gen insertado y el potencial efecto. Hasta ahora existe un consenso científico sobre la seguridad en el consumo, y eso hay que asumirlo, tal cual podemos asumir el consenso respecto al cambio climático, ¿cierto? Sin embargo, no podemos perder nuestra visión crítica respecto a estos consensos y exigir a la industria mayor transparencia y rigurosidad en sus evaluaciones antes de ser aprobado para el consumo humano. Por otro lado, existe la percepción de que estos cultivos son dañinos para el medio ambiente. Algunas investigaciones dicen que no es así. Veamos si realmente eso es cierto. Hay dos formas de evaluar sus impactos, previo a la implantación del sistema agrícola transgénico y luego que ya está produciendo. En primer lugar, hay que considerar la deforestación. La soya tiene un papel significativo. Gran parte del suministro mundial proviene de América del Sur, donde la deforestación ha sido extensa y está creciendo. La soya es responsable del 31% de la deforestación de productos agrícolas importados por la Unión Europea. En Brasil, 5.3 millones de hectáreas de tierras naturales en el Amazonas y el Cerrado se convirtieron en tierras arables para el cultivo de soya. En la cuenca del Paraná, que incluye Argentina, Brasil y Paraguay, se han perdido cerca de 15 millones de hectáreas de árboles, plantas y arbustos entre 2000 y 2021. De ellas, solo 461.000 hectáreas se perdieron por incendios forestales, según datos de Global Forest Watch. El resto es atribuible a producción de carne de vacuno, soya, maíz, trigo y caña de azúcar. La introducción de esta forma de agricultura altera los equilibrios de los ecosistemas, lo que conduce a una reducción drástica en la diversidad de las especies. La fauna silvestre pierde su hábitat natural, lo que afecta a las poblaciones de animales y las interacciones ecológicas que se dan. La flora nativa es reemplazada por cultivos uniformes, lo que reduce la diversidad genética y la resiliencia de los ecosistemas, afectando también a los servicios ecosistémicos como la polinización, control de plagas y la purificación del agua y la captación de CO2, que es un gas de efecto invernadero. Por otro lado, también
hay impactos ambientales durante el mismo proceso productivo. La mayoría de los cultivos genéticamente modificados o transgénicos están diseñados para resistir plagas o herbicidas. En la década de los 90, Monsanto dio un paso significativo al introducir cultivos variantes de soya, maíz y algodón y otros diseñados para resistir el glifosato, conocidos como cultivos Roundup Ready. Como resultado, los agricultores podían rociar directamente sus campos con Roundup, controlando las malezas sin dañar los cultivos. Esta innovación fue rápidamente adoptada por muchos agricultores, ya que simplificaba realmente el manejo de las malezas y permitía un control mucho más efectivo en comparación con los métodos tradicionales. Por esta razón, comenzaron a depender casi exclusivamente del glifosato. Esto resultó en una reducción en la rotación de cultivos y la diversidad de herbicidas usados, ya que el glifosato por sí solo era suficiente para manejar la mayoría de las malezas. Sin embargo, la aplicación repetida en grandes extensiones creó las condiciones ideales para la selección de malezas resistentes al glifosato. Estas malezas resistentes sobrevivieron y se reprodujeron, propagando sus genes de resistencia. Con el tiempo, la eficacia del glifosato disminuyó significativamente y obligó a los agricultores a buscar alternativas para el control de malezas, incluyendo el uso de herbicidas aún más tóxicos y el regreso de prácticas agrícolas laboriosas y menos sostenibles. Además, el glifosato persiste en el suelo y plantas rociadas. A pesar de las afirmaciones de Monsanto en ese tiempo sobre la biodegradabilidad del Roundup, estudios del Servicio Geológico de los Estados Unidos encontraron glifosato en muestras de aire, aguas superficiales, lluvias en regiones agrícolas de Mississippi, Iowa e Indiana durante la temporada de cultivo. Desde la introducción de los cultivos transgénicos en el año 96, el uso total de herbicidas en la agricultura estadounidense ha aumentado en aproximadamente 81 millones de libras entre el 2001 y el 2010, contrariamente a las promesas iniciales de disminuir la dependencia a los agroquímicos. Además, estos cultivos transgénicos también han sido diseñados para controlar ciertas plagas de insectos. Al igual que con las malezas, la exposición constante a estas toxinas puede desarrollar resistencia en las plagas. Esto ocurre a través de procesos evolutivos naturales, donde las poblaciones de plagas que pueden sobrevivir a la exposición de estas toxinas se vuelven más comunes con el tiempo. También existe otra posibilidad: una reducción extrema de las plagas puede afectar negativamente a sus enemigos naturales, como insectos parásitos y depredadores, que dependen de ellas para su alimentación y supervivencia, alterando el equilibrio ecológico del lugar. Estudios han mostrado que algunos insectos herbívoros, como los áfidos, pueden absorber y acumular la toxina Bt de los cultivos transgénicos. Estos herbívoros pueden transferir la toxina Bt a sus depredadores, como los coccinélidos, mariquita o chinita, afectando su reproducción y longevidad. Estas interacciones a diferentes niveles de la cadena alimentaria indican que la toxina Bt puede moverse a través de los ecosistemas, impactando a organismos que realmente no son el objetivo inicial. La expansión de los cultivos transgénicos ha transformado significativamente los ecosistemas a través de la deforestación y la alteración de los equilibrios ecológicos. Detrás de toda esta expansión y éxito económico, existen otras personas que son las más perjudicadas: los pequeños y pequeñas agricultores. La expansión de los cultivos transgénicos ha transformado el panorama agrícola de América Latina, particularmente en Brasil, Argentina y Paraguay. Ha reconfigurado la distribución de la tierra y la economía rural y las prácticas agrícolas tradicionales, con repercusiones significativas en la seguridad alimentaria y la diversidad biológica. Uno de los impactos notables es la concentración de la tierra agrícola en pocas manos. Esto ha provocado el desplazamiento y la marginación de innumerables trabajadores y trabajadoras rurales, así como la desaparición de miles de pequeñas explotaciones agropecuarias. Este cambio no solo ha reducido la diversidad agrícola y ha eliminado formas de vida tradicionales y sostenibles, sino que también ha alterado el tejido social y económico de las comunidades rurales, muchas de las cuales dependían de estas pequeñas explotaciones para su subsistencia. La preferencia por los cultivos transgénicos, especialmente orientados a la exportación, ha desplazado a los cultivos que se producen tradicionalmente destinados al consumo local, creando una paradójica situación donde países agrícolas ricos en recursos se encuentran importando alimentos básicos. En Argentina, por ejemplo, la expansión de la soya transgénica ha llevado a una mayor dependencia de las importaciones de alimentos básicos, lo que ha repercutido negativamente en la soberanía alimentaria del país y ha elevado los precios de los alimentos para los consumidores locales. Además, la adopción de tecnologías de cultivo transgénicas ha creado un sistema de dependencia por parte de los agricultores con mucho menos recursos, ya que las condiciones de propiedad intelectual y las restricciones de uso impuestas por las empresas biotecnológicas realmente están limitando la capacidad para guardar y reutilizar semillas, una práctica ancestral en la agricultura. Frente a este panorama, es urgente pensar en otros modelos de desarrollo agrícola que sí busquen resolver las necesidades básicas
y promover el potencial de cada zona, que sean más inclusivos, sostenibles y respetuosos con las tradiciones y necesidades de los pequeños y pequeñas agricultores y las comunidades rurales en general. A pesar de que el panorama no es positivo para una vida ecológica, sí existen algunas acciones que puedes realizar. Sobre todo apoyar a la agricultura local y sostenible. Prioriza comprar productos de los agricultores locales y ecológicos. Estos productos no son solo más saludables, sino que al comprarlos también apoyas prácticas agrícolas que realmente respetan al medio ambiente y también fortalece las economías locales. Otra opción es que comiences a producir tus propias frutas y verduras. Puede ser una experiencia muy gratificante y educativa. Te permite apreciar el valor del trabajo manual y acceder a alimentos frescos, libres de químicos y más nutritivos. Otra opción es que participes o levantes un huerto comunitario. Estos huertos pueden convertirse en centros de aprendizaje y concientización sobre las prácticas agrícolas más ecológicas y la alimentación saludable de forma más accesible para la población local. Ante estos desafíos que presentan los cultivos transgénicos, tenemos dos opciones: continuar por un camino que prioriza la producción a gran escala e insostenible y la ganancia económica de algunas pocas personas, o elegir un futuro donde desarrollemos una agricultura mucho más equitativa, sostenible, centrado en lo local, que respete la cultura y también el entorno.